En el instante en que Jesús fue clavado en la cruz, el universo entero contuvo la respiración. Los cielos se oscurecieron, la tierra tembló, y hasta el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Pero hay un detalle que muy pocos conocen, y es el que cambia todo. Se dice que el poderoso ángel Miguel, aquel que dirige los ejércitos celestiales, no pudo permanecer de pie. Ante el sacrificio del Hijo de Dios, Miguel, el guerrero invencible, se arrodilló. ¿Por qué un ser tan imponente, que jamás se doblegó ante las huestes del mal, se inclinó en ese momento? ¿Qué significó esa acción en el cielo y en la historia de la humanidad? Si esto fuera cierto, no se trata solo de un gesto. Se trata de un misterio que revela quién es realmente Cristo y lo que ocurrió en lo invisible mientras Él entregaba su vida por nosotros. Hoy vamos a entrar juntos en esa escena. Prepárate, porque esta historia puede transformar la forma en que entiendes la cruz. Miguel había sido el líder de las huestes celestiales en la gran batalla contra las fuerzas del mal. Su figura siempre estuvo asociada a la fuerza, al poder y a la defensa de la justicia divina. Él nunca retrocedió, nunca se doblegó. Y, sin embargo, en el Gólgota, al ver al Hijo de Dios suspendido entre el cielo y la tierra, Miguel se inclinó en reverencia. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió allí no fue solo una ejecución romana, fue el cumplimiento del plan eterno de Dios. Miguel, que conoce los secretos del cielo, entendió lo que ningún hombre en ese momento podía comprender, que el aparente triunfo de la oscuridad era, en realidad, la victoria definitiva de la luz. El ángel guerrero vio al Mesías cargando sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad. Y frente a un acto tan inconmensurable de amor, ¿cómo podría mantenerse erguido? La rodilla doblada de Miguel fue un reconocimiento, que toda autoridad, todo poder, incluso la suya como comandante celestial, quedaba sometida a la grandeza del sacrificio de Cristo. Ahora bien, piensa en esto. Si el ángel más poderoso del cielo se arrodilló ante la cruz, ¿qué nos dice eso a nosotros, los seres humanos por quienes se pagó ese precio? ¿Cómo debería cambiar la manera en que vemos nuestra fe, nuestro orgullo, nuestras prioridades? Aquí comienza a revelarse un secreto profundo. Lo que ocurrió en la cruz no solo cambió la historia de la tierra, sino que estremeció el orden celestial mismo. Y Miguel, al doblar su rodilla, se convirtió en testigo y proclamador silencioso de que Jesús no era solo un profeta, ni un maestro, ni un mártir. Era, y es, el Rey de Reyes. Y ahora, entremos en el corazón de esta historia, porque lo que vamos a descubrir va mucho más allá de un gesto angelical, es una verdad que puede transformar tu vida hoy. Para entender a profundidad este misterio, tenemos que retroceder en el tiempo, hasta los días en que Miguel se levantó contra la rebelión de Lucifer. Según las Escrituras, él fue el príncipe que encabezó la defensa del cielo, aquel que proclamó que solo Dios debía ser adorado. Desde entonces, Miguel se convirtió en un símbolo de obediencia y de lealtad absoluta al Creador. Ahora, avanza a la escena del Calvario. Cristo, despojado de todo, clavado en un madero, humillado por hombres que no sabían lo que estaban haciendo. Desde la perspectiva terrenal, parecía un fracaso total. Pero en la dimensión espiritual, lo que estaba ocurriendo era el acto más poderoso de toda la historia. El sacrificio perfecto para redimir al ser humano. Miguel, que había visto la gloria eterna del Hijo junto al Padre, lo contempló ahora en su hora más oscura, cargando la culpa del mundo. Y fue en ese instante cuando comprendió algo que lo sobrecogió. No eran los clavos los que mantenían a Jesús en la cruz, era el amor. Un amor tan profundo, tan radical, que ni las legiones de ángeles pudieron impedir que el Hijo aceptara ese dolor. Y aquí está la clave. Miguel, el guerrero que jamás se inclinó ante Satanás, que jamás cedió un centímetro en la batalla, dobló su rodilla no por debilidad, sino por reverencia, porque entendió que la cruz era el campo de batalla definitivo, y que la victoria de Cristo no se ganaba con espada, sino con entrega. Piénsalo.
Si hasta los cielos reconocieron la grandeza de ese momento, ¿cómo no habría de estremecerse la tierra? Por eso los evangelios narran que el sol se oscureció, que la tierra tembló, que las rocas se partieron. Toda la creación estaba reaccionando al sacrificio del Cordero. Y en medio de ese estremecimiento cósmico, la rodilla de Miguel se dobló, declarando: Él es digno. Y aquí quiero que reflexiones conmigo. ¿Cuántas veces nosotros, que somos los beneficiarios de esa cruz, seguimos caminando erguidos en nuestro orgullo, como si no necesitáramos arrodillarnos? Si el cielo mismo reconoció la supremacía de Cristo, ¿qué nos impide a ti y a mí hacerlo hoy? Lo que Miguel hizo no fue un simple gesto. Fue un mensaje eterno, que todo poder, toda fuerza, todo reino visible e invisible, está sujeto a la autoridad de Jesús crucificado. Y con esto entramos en una dimensión aún más profunda. ¿Qué reveló exactamente la cruz en el reino espiritual? ¿Y por qué incluso los ángeles tuvieron que inclinarse ante ella? La cruz reveló un secreto que había estado oculto desde antes de la fundación del mundo: el verdadero carácter de Dios. Lucifer había levantado una acusación en el cielo, cuestionando la justicia del Creador, insinuando que su gobierno se sostenía en la fuerza y no en el amor. Fue una mentira que arrastró a multitudes de ángeles y que sembró desconfianza en toda la creación. Y ahí está el punto central. En el Calvario, Cristo no solo estaba pagando el precio por nuestros pecados, estaba respondiendo de una vez por todas a la acusación que había iniciado la rebelión. Miguel, que fue testigo de aquella guerra cósmica, vio cómo, con cada gota de sangre derramada, el Hijo de Dios estaba demostrando la verdad, que el trono de Dios no se sostiene en la imposición, sino en un amor que se entrega por completo. Por eso Miguel se arrodilló, porque entendió que lo que estaba presenciando no era solamente la salvación de la humanidad, sino la vindicación del mismo carácter divino. Esa cruz era la evidencia irrefutable de que Satanás había mentido, y de que la gloria de Dios se revela en servir y en sacrificarse por otros. Mira lo impresionante de esto. Un ángel que jamás conoció el pecado, que jamás experimentó la culpa ni la necesidad de redención, se inclinó al ver el precio que se pagaba por ti y por mí. Eso significa que lo que ocurrió en el Calvario no es solo un asunto humano, es un acontecimiento universal, algo que impactó a los cielos, a los ángeles y a todo ser creado. La cruz fue el punto en que todo el universo quedó dividido en dos: quienes reconocen la soberanía de Cristo y quienes la rechazan. Y Miguel, con su rodilla doblada, se posicionó sin dudar del lado del Cordero. Ahora piensa en esto. Si un ser tan glorioso como Miguel reconoció la grandeza de Cristo crucificado, ¿qué se espera de nosotros, los que hemos sido rescatados por ese sacrificio? ¿No deberíamos nosotros también doblar nuestras rodillas, no solo físicamente, sino en cada decisión, en cada acto de nuestra vida diaria? Porque al final, ese gesto angelical nos está invitando a algo mucho más profundo: a rendirnos, a dejar de resistir el amor de Dios y aceptar que en la cruz encontramos la única respuesta al dolor, al pecado y a la muerte. Y es aquí donde quiero llevarte, a descubrir cómo ese sacrificio, que estremeció al cielo, tiene el poder de estremecer tu propia historia. Si miramos con atención los relatos bíblicos, cada detalle del momento de la crucifixión refleja la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, como si una mano invisible lo hubiera partido, mostrando que ya no había barrera entre Dios y la humanidad. La tierra tembló, los sepulcros se abrieron, y hasta los soldados romanos, endurecidos por la violencia, tuvieron que confesar: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero mientras los hombres reaccionaban con miedo y asombro, en los cielos ocurría algo aún más glorioso. Miguel, que había encabezado ejércitos, no sacó su espada en ese instante. No hubo necesidad de guerra visible. Lo que se libraba allí era una batalla distinta, una que se ganaba en silencio, con obediencia y con amor. Y al arrodillarse,
Miguel declaró que esa victoria no se medía en sangre derramada por enemigos, sino en sangre entregada por amor. Ahora piensa en esto. ¿Qué mayor mensaje puede darnos la cruz? Que la verdadera grandeza no está en dominar, sino en servir. Que la verdadera victoria no está en humillar, sino en entregarse. Y que el verdadero poder no está en imponerse, sino en amar hasta lo imposible. Ese gesto de Miguel es como una invitación personal para ti hoy. Porque si el ángel más poderoso reconoció que nada en todo el universo se compara a lo que Cristo hizo en la cruz, ¿cómo no habríamos de reconocerlo nosotros en nuestra propia vida? Tal vez hasta ahora has visto la cruz como un símbolo, como un hecho histórico, o como una historia que ya conoces de memoria. Pero la pregunta es, ¿la has visto como Miguel la vio? ¿Has entendido que allí está el centro del universo, el momento donde todo cambió, la prueba definitiva de que eres amado más allá de lo que puedes comprender? La rodilla doblada de Miguel no fue un gesto aislado. Fue el eco de lo que toda lengua un día confesará y de lo que toda rodilla un día hará. Que Jesucristo es el Señor. Y tú y yo estamos llamados a decidir de qué lado estaremos cuando llegue ese momento. Porque lo cierto es que la cruz no pide espectadores, pide respuesta. Y tarde o temprano, todos tendremos que tomar una postura. Y aquí es donde la historia deja de ser solo un relato del pasado y se convierte en un llamado directo para ti. La cruz no fue un simple acontecimiento histórico, fue una declaración eterna de amor. Allí, Cristo no solo venció al pecado y a la muerte, también abrió un camino para que tú y yo podamos tener acceso a Dios sin intermediarios. Imagina por un momento lo que significa eso. Cada error, cada culpa, cada cadena invisible que arrastramos, todo fue cargado sobre él en ese madero. Y mientras los hombres lo veían como derrotado, los cielos lo reconocían como vencedor. Miguel lo entendió, y por eso se arrodilló. Y nosotros, muchas veces vivimos como si la cruz fuera una idea lejana, como si no tuviera nada que ver con nuestras luchas diarias. Pero la verdad es que ese sacrificio tiene el poder de transformar lo más profundo de nuestro ser. Lo que ocurrió en el Calvario no fue solo un triunfo cósmico, fue una invitación personal. Ven a mí, recibe este amor, deja que mi victoria sea tuya. Y aquí quiero detenerme y preguntarte, ¿qué significa para ti doblar la rodilla hoy? No hablo solo de un acto físico, sino de algo más íntimo. Reconocer que necesitamos a Cristo en nuestras decisiones, en nuestras batallas, en nuestras heridas. Porque cuando nos rendimos ante Él, descubrimos que su victoria en la cruz también puede ser nuestra victoria en la vida. Miguel, el guerrero celestial, se inclinó en el momento más crucial de la historia. No porque fuera débil, sino porque comprendió que ante el poder del amor de Dios, todo otro poder queda en silencio. La pregunta ahora no es por qué Miguel se arrodilló. La verdadera pregunta es, ¿nos arrodillaremos nosotros también? Porque ese gesto angelical fue un anticipo de lo que un día sucederá. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y ese día llegará. La diferencia es que hoy todavía tienes la oportunidad de hacerlo por amor, no por obligación. Hoy puedes reconocer a Cristo crucificado como tu Señor y Salvador, y permitir que esa cruz, que estremeció al universo, transforme por completo tu historia. Y mientras piensas en esto, hay algo aún más profundo. La cruz no solo reveló quién era Jesús, también reveló quiénes somos nosotros para Él. Porque nadie entrega su vida por algo que no tiene valor. Sin embargo, Cristo lo hizo. Pagó el precio más alto, no por ángeles ni por mundos celestiales, sino por ti. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que cuando Miguel se arrodilló, no solo estaba honrando al Hijo de Dios, también estaba reconociendo el valor que Cristo le dio a la humanidad. A ojos del cielo, tú no eres un accidente, no eres un error. Eres alguien por quien el mismo Rey entregó todo. Ese gesto angelical fue como un sello. La historia humana no es irrelevante para el cielo. Al contrario, es el escenario donde se manifestó el amor más grande. Por eso,
Cuando la cruz se levantó en el Gólgota, no fue solo Jerusalén la que se conmovió, fue todo el universo. Ahora, piensa en tu vida. ¿Cuántas veces te has sentido indigno, vacío, quebrado? La cruz responde a cada una de esas dudas. Eres amado, eres perdonado, eres rescatado. Y si Miguel, un ser que jamás necesitó redención, se postró con reverencia, ¿qué debería hacer alguien que ha sido levantado de la muerte a la vida gracias a ese sacrificio? La rodilla doblada de Miguel es un recordatorio eterno de que, ante la cruz, no caben la indiferencia ni el orgullo, solo la rendición, porque ese madero, manchado de sangre, es el trono donde Cristo fue coronado como Rey. Y tal vez este sea el momento de hacerte una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Ya te has rendido de verdad? No hablo de religiosidad ni de apariencias, hablo de reconocer, como lo hizo Miguel, que todo en nuestra vida debe inclinarse ante el amor del Salvador. Porque al final, la cruz no es solo una historia que contamos, es una decisión que tomamos. Y esa decisión define no solo nuestro presente, sino nuestra eternidad. Y entonces llegamos al momento decisivo, cuando Jesús pronunció con voz quebrada pero firme: consumado es. No eran palabras de derrota, eran un decreto eterno. Ese grito atravesó los cielos, estremeció los cimientos del infierno y selló la victoria definitiva sobre la muerte. Fue allí, justo en ese instante, cuando Miguel cayó de rodillas. El príncipe de los ejércitos celestiales reconocía que ninguna espada, ninguna batalla, ningún ejército podía lograr lo que el Hijo de Dios acababa de conquistar con amor. Miguel se inclinó porque entendió que no había fuerza en todo el universo que pudiera compararse con ese sacrificio. Y si el cielo entero se postró en silencio, ¿cómo podríamos nosotros permanecer indiferentes? Mira, no estás escuchando esto por casualidad. Esta historia te está alcanzando hoy para recordarte algo. Lo que sucedió en el Gólgota no fue un simple acontecimiento religioso del pasado. Fue un acto personal. Esa sangre, esas palabras, esa victoria fueron también por ti. Y ahora la pregunta no es qué hizo Miguel. Ya lo sabemos, se arrodilló en reverencia. La pregunta es, ¿qué harás tú ante la cruz? Porque puedes escuchar esta historia y dejarla pasar como si fuera un relato más, o puedes dejar que transforme tu corazón. No se trata de entenderlo todo, se trata de rendirte, de abrir tu vida a aquel que venció en el madero. Si lo que acabas de escuchar movió algo dentro de ti, no lo ignores. Haz lo mismo que hizo Miguel, inclina tu corazón, ríndete ante Cristo. No hay acto más grande que reconocer al Rey que dio todo por ti. Y si crees que este mensaje debe llegar a más personas, compártelo. Sé parte de esta misión. Que el mundo entero sepa que el Hijo de Dios venció con amor y que un día volverá en gloria. Porque cuando Cristo regrese, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. La diferencia es si lo haremos como redimidos, o como aquellos que lo rechazaron. Hoy tienes la oportunidad de decidir. Haz que tu vida, como la de Miguel en aquel día oscuro, sea un testimonio eterno de reverencia y adoración al Cordero que venció. Lo que ocurrió en el Gólgota no quedó en el pasado. Cada vez que un corazón se rinde, la victoria de la cruz se hace presente. Miguel se arrodilló porque entendió que estaba frente al plan eterno de Dios hecho realidad. Y si hasta un ángel poderoso reconoció la grandeza de la cruz, nosotros también debemos reconocerla, porque en ella recibimos vida y salvación. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo. Quizá alguien necesita escuchar que aún hay esperanza. Y no te pierdas el próximo vídeo. Allí descubrirás un misterio del Edén que revela el verdadero origen del mal. Te sorprenderá. Suscríbete. Activa la campana y escribe en los comentarios: yo espero al Rey que viene. Que tu voz se una hoy a la de Miguel en el Calvario. Me arrodillo ante Cristo, porque Él lo dio todo por mí.